Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de capítulos de neurología. El día de hoy vamos a ver enfermedades no degenerativas de la médula espinal, ¿sí? Los síndromes medulares. Mientras también me tomo un rico mate. Bien, recordarles que esto es una guía general, es una guía rápida, el cual, si quieren profundizar en la información, les invito a que vayan a los libros, ¿sí? De neurología. En este caso, esta información lo saqué del libro de Medicina Interna Varela Rothman. Así que, si quieren profundizar, de ahí saqué la información, ¿sí? Evidentemente también de libros de anatomía. Bien, como objetivos para esta presentación, reconocer un síndrome medular, importante. Diferenciar lesiones completas e incompletas. También identificar emergencias medulares, muy importante. Comprender las principales causas de mielopatías y conocer diagnóstico y tratamiento. Esta vez vamos a iniciar, sí, con conocer la anatomía funcional de la médula espinal. Como ven en la imagen, tenemos las tres columnas, ¿sí? La posterior, la lateral y la anterior, con sus astas, tanto posterior, intermedia y anterior, ¿sí? Y con todos los tractos, los fascículos que corresponden a dichos tres segmentos. Entonces, tenemos el tracto córtico-espinal lateral, el cual su función va a ser más que nada de movimientos voluntarios. Esto es fundamental. Como siempre digo, saber la fisiología y la anatomía de las cosas me va a ayudar a comprender de manera más rápida la clínica del paciente, dónde está la lesión, ¿sí? Y en neurología es importante lograr de manera que en la anamnesis y en el examen físico lograr identificar dónde está la lesión. Para eso tengo que saber la anatomía y la fisiología, ¿sí? Entonces, la función del tracto córtico espinal lateral es el movimiento voluntario y su lesión va a dar debilidad, espasticidad, hiperreflexia y Babinski. En cuanto a los cordones posteriores, su función va a estar relacionada a la vibración, a la propiocepción y al tacto fino. Entonces, razonando, su lesión va a producir ataxias que son sensitivas y dando signos semiológicos positivos como el romper. Y el tracto espinotalámico va a tener como función la transmisión del dolor y también de la temperatura. Entonces, si uno lo razona de esa manera, la lesión va a generar hipoalgesia y alteración de la termoalgesia, ¿sí? Evidentemente, estos cordones tienen más funciones, si no puse todo porque sería bastante abrumador la información, pero puse los más característicos y los más generales. Algo muy importante también, ¿sí? Un repaso rápido y breve de lo que es la irrigación en la parte medular, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, la rama espinal, que se va a dividir en una rama medular segmentaria posterior y anterior, que esta a su vez se va a unir con la arteria espinal anterior y de esta manera vamos a lograr una buena irrigación a nivel medular, ¿sí? Evidentemente también vamos a contar con las arterias espinales posteriores, ¿sí? Que van a estar anatomizadas también con ramas espinales, ¿sí? Como ven, la aorta manda ramas para la arteria intercostal posterior y también una rama posterior que a su vez se divide en una rama cutánea lateral e intercostal posterior, ¿sí? Todas estas también encargadas, ¿sí? De nutrir a estas estructuras anatómicas y está una vista más amplia, vamos a decir más general, dividido en una región anterior y una región posterior, ¿sí? Tenemos los tres segmentos, cervical, torácico y lumbar. A nivel cervical vamos a tener a la arteria vertebral, la arteria radicular cervical, que como ven es rama de la aorta, y a nivel torácico vamos a tener a la arteria intercostal posterior, ¿sí? También, evidentemente, a la aorta descendente, y a nivel lumbar la arteria radicular magna o arteria de Adam-Kieshkin. ¿Sí? ¿Es importante saber la irrigación? Sí. Veremos más adelante porque otra imagen más, ¿sí? Un poco más detallada, un poco más amplia, en el cual vamos a tener a la aorta, como dijimos, a la arteria intercostal posterior, que va a dar sus ramas. Una de ellas es la arteria intercostal y la otra a la arteria radicular, ¿sí? Que se va a dividir en una radicular posterior y en una radicular anterior, que a su vez la posterior se anatomosa con las arterias espinales posteriores y la anterior con la arteria espinal anterior, ¿sí? Valga la redundancia. También tenemos estructuras nerviosas como el nervio espinal torácico, ¿sí? Y evidentemente la raíz posterior del nervio espinal y la raíz anterior del nervio espinal, ¿sí? Todas estructuras que la arteria aorta, gracias a sus ramas, logra irrigación de esta zona, ¿sí? Y es muy importante reconocer, tener idea básica de la anatomía de esta región. Bien, vamos con los síndromes medulares. Las manifestaciones típicas motoras van a ser parestesia, tetraparesia, espasticidad. En cuanto a las sensitivas, evidentemente hay que conocer el nivel sensitivo, ¿sí? También relacionadas con la sensibilidad, las parestesias, las hipoestesias. También hay a nivel autonómico, ¿sí? Retención urinaria, incontinencia, disfunción sexual, estreñimiento. Y
como bien dice acá, un dato de oro, ¿sí? Un dato importante, es que todo paciente con debilidad en miembros inferiores, más alteración esfinteriana, más nivel sensitivo, tiene una lesión medular hasta demostrar lo contrario. ¿Sí? Esto hay que remarcarlo en negrita, es muy importante y repito, para que quede más claro, todo paciente con debilidad en miembros inferiores. Doctor, siento como que las piernas como muy débiles, con poca fuerza parece, y también como que tengo problemas para retener la orina o me orino. Eh, más un nivel sensitivo, tienen una lesión medular hasta demostrar lo contrario. ¿Sí? Lo que traté de hacer es, digamos, de alguna manera narrar cómo puede comentar el paciente. ¿Sí? Y de esa manera ustedes en la anamnesis van generando las preguntas correspondientes. Bien, importante conocer que dentro de los síndromes medulares tenemos el síndrome medular completo, ¿sí? La lesión va a ser más que nada por un compromiso transversal de toda la médula. La clínica generalmente se va a dar como parálisis bilateral. También el paciente va a tener pérdida de todas las modalidades sensitivas, ¿sí? Y trastornos esfinterianos. ¿Cuál sería la causa de un síndrome medular completo? Una mielitis transversa, por ejemplo, compresión tumoral o el trauma. En un síndrome medular anterior, bueno, las estructuras afectadas, como habíamos visto en la anatomía, el tracto córtico-espinal y el tracto espinotalámico. Y las estructuras preservadas van a ser, obviamente, los cordones posteriores. Entonces, si uno lo razona de esta manera, la clínica va a ser parálisis, pérdida de dolor, pérdida de temperatura, conservación de vibración y la propiocepción. Y hay una causa clásica que es el infarto de la arteria espinal anterior. Doctor, ¿dónde está esa arteria? ¿De dónde nace? Bueno, lo hemos visto recién en la anatomía y vieron que es importante para poder localizar dónde está la lesión. Luego tenemos el síndrome medular posterior, que va a dar más que nada una lesión a dichos cordones, la clínica, y esto nuevamente es importante, saber la fisiología, ¿sí? Y la anatomía. Entonces vamos a tener ataxia sensitiva, romper positivo, pérdida de la vibración, ¿sí? Y se relaciona a déficit de vitamina B12 o neurosífilis. Neurosífilis, la verdad que hoy en día es poco frecuente por el tratamiento con penicilina, sí, pero también es una causa que hay que tenerlo presente. Como digo, no es lo más frecuente. Déficit de B12 es mucho más frecuente que una neurosífilis, ¿sí? Dependiendo del país, de la epidemiología y donde uno se encuentra trabajando. Y luego tenemos el síndrome de Brown-Séquard, ¿sí? Que la lesión se va a dar por una hemisección medular. La clínica es todo ipsilateral, con debilidad Babinski y pérdida de la vibración. Y contralateral vamos a tener la pérdida de dolor y temperatura. La causa clásica es un trauma penetrante, ¿sí? Ojo con el síndrome de Brown-Séquard. Suele ser pregunta de examen y muchas veces uno no lo razona, ¿sí? Siempre recordemos que se da por una hemisección medular, ¿sí? Hay que desglosar esa palabra, ¿sí? Hemisección medular, ¿sí? Con manifestaciones que son ipsilaterales y contralaterales. Entonces, para que quede un poco más fácil y rápido recordar, ¿sí? En el síndrome completo la fuerza va a estar muy disminuida, la vibración también, y el dolor y la temperatura también van a estar muy disminuidos. En el síndrome anterior la fuerza va a estar muy disminuida, la vibración va a estar conservada, ¿sí? Y esto tiene que ver mucho con la anatomía, chicos, ¿sí? Colegas. Ya que si ustedes no se están ubicando en la anatomía de la médula, es muy difícil que no recuerden esto, ¿sí? Entonces, si ustedes no saben la anatomía de la médula, o no se acuerdan, en todo caso, es muy difícil recordar esto, ¿sí? Eso quise decir. Ahora, si ustedes saben muy bien la anatomía de la médula, esto lo van a razonar más rápido y van a sacar, ¿sí? Y cómo va a estar la temperatura y el dolor en el síndrome anterior disminuidos. En el posterior, la fuerza va a estar conservada, ya que no hay alteración espinotalámica, vibración disminuida evidentemente, y el dolor y la temperatura van a estar conservadas. En el síndrome de Brown-Séquard, la fuerza va a estar disminuida, pero de manera ipsilateral, la vibración también de manera ipsilateral y el dolor y la temperatura de manera contralateral. Bien, vamos con un tema bastante preguntado en medicina interna en el área de neurología y que muchas veces uno como estudiante o quizás uno como médico no recuerde, ¿sí? O no se acuerda en el momento, ¿sí? Y estoy hablando de la mielitis transversa aguda. ¿Qué es eso? Bueno, es una inflamación aguda focal de la médula espinal y su etiología es idiopática, pero se asocia a enfermedades como la esclerosis múltiple, la la neuromielitis aguda. Perdón, voy a tomar mi mate. Bien, la neuromielitis óptica quise decir, o bien lo que dije anteriormente, la enfermedad anti-MOC, el lupus e infecciones. En cuanto a la clínica, evidentemente tengo que razonarlo, ¿sí? Si dice aguda es porque la instalación va a ser bastante brusca, ¿sí? Generalmente en horas de días,
Con una TNA clásica, el paciente va a venir con un déficit motor, un déficit sensitivo y una disfunción autonómica, ¿sí? Eso también diferencia a otros síndromes, como por ejemplo motoneurona inferior, superior y otras patologías, ¿sí? En cuanto al diagnóstico, evidentemente necesitamos un hospital que cuente con neuroimágenes, en este caso resonancia magnética a nivel medular, ¿sí? Que es un estudio muy importante dentro de neurología. Entonces, si nuestro hospital no cuenta con este estudio, es muy difícil que también estemos seguros, ¿no?, del diagnóstico. Evidentemente, el método de elección es estudiar el líquido cefalorraquídeo, donde podemos encontrar pleocitosis o proteínas elevadas, ¿sí?, ya que es una inflamación. Entonces, también esto de las proteínas, sin duda, van a estar elevadas. El tratamiento de primera línea, si hablamos de un proceso inflamatorio, lo ideal sería usar corticoides como la metilprednisolona, ¿sí?, 1 gramo endovenoso durante 3 a 5 días, ¿sí?, y luego ir suspendiendo y disminuyendo la dosis de corticoides, ¿sí? Y si con esto no funciona o no puedo eliminar el brote, vamos a decir, ya estamos hablando de un proceso refractario y tendríamos que tratar con plasmaféresis. Evidentemente ya en un centro mucho mayor, ¿sí? Ya no es una atención en un hospital nivel 1, nivel 2, ¿sí? Ya es un hospital nivel 3, un hospital de muy alta complejidad. Entonces estos pacientes deben ser derivados en caso de que se encuentre en una primera atención en un hospital de menor nivel. Bien, en cuanto a la compresión medular, esto es una emergencia neurológica, ¿sí? Entonces es muy importante poder reconocerla de manera urgente. Y debe sospecharse en todo paciente con un dolor vertebral, un déficit motor progresivo, alteraciones esfinterianas. ¿Y qué causa la compresión medular, doctor? Bien, los tumores, generalmente de mama, de próstata y de pulmón. También abscesos epidurales o hernias discales severas. En cuanto al diagnóstico, evidentemente necesito una resonancia magnética urgente, tratamiento, si usamos corticoides como la dexametasona, 10 miligramos endovenoso inicial, luego bajamos la dosis, ¿sí?, y lo hacemos cada 6 horas, y obviamente que vamos a necesitar una cirugía para descomprimir el área y de esa manera volver la funcionalidad de la médula. Por otro lado tenemos el infarto medular, ¿sí?, que va a darse por compromiso de arteria o de las arterias espinales anterior. La clínica, sin dudas, al ser un infarto, suele ser de inicio brusco, presentando parestesias o paraparesias, mejor dicho, pérdida de dolor y la temperatura y de la vibración, más que nada va a estar conservada, ¿sí? El diagnóstico, utilizamos también neuroimágenes y el tratamiento es similar al manejo vascular, ¿sí?, control hemodinámico y rehabilitación. Y ahí dejé una imagen para que se entienda un poco más, ¿sí?, que no sea tanto teórico, ¿sí?, una resonancia magnética de columna dorsolumbar y sacra a nivel de 9 y de 10. Hasta el final del cono medular se aprecia un ensanchamiento del canal y cordón medular con hiperintensidad en secuencia STIR, ¿sí? Como vemos aquí, tenemos la presencia de nuestro infarto medular. Bien, y para que tengan un poco más de contexto, lo saqué esta imagen de un caso clínico, ¿sí? Un varón de 64 años, fumador, con consumo crónico de alcohol, 60 gramos día, y antecedentes de tipo enfisema en tratamiento inhalado. El primer episodio ocurrió hace 6 meses y presentó lumbalgia súbita, seguido de paraparesia y parestesias en miembros inferiores. La clínica desapareció espontáneamente en pocas horas, por lo que fue dado de alta sin signos definitivos. Luego tuvo un episodio actual, consulta nuevamente por lumbalgia de inicio brusco y radiación a región genital y miembros inferiores. Parestesias bilaterales de debilidad progresiva en ambas piernas hasta impedir la marcha, con también retención urinaria requiriendo sondaje vesical. En la exploración física, bueno, vamos con la parte neurológica. Paresia severa, 1 en 5, y pasamos a la analítica, ¿sí?, con una hemoglobina elevada de 19,3 gramos de decilitro, resonancia magnética que se le hizo a este paciente con una lesión en el codo medular de 12 con hiperintensidad en T2 o STIR, sin compromiso medular. El diagnóstico diferencial es una mielitis transversa, isquemia medular, causa metabólica o tóxica. El tratamiento inicial, ácido acetil salicílico 300 miligramos día, heparina bajo peso molecular profiláctica, analgesia, y no se administraron corticoides al no existir compresión medular. A las 72 horas presentó una leve mejoría neurológica. Sus estudios posteriores se encontraron elevación de la GGT, LDH y ferritina, ¿sí? También esta enolasa neuroespecífica elevada, 46,3 nanogramos mililitro, ANA positivo de bajo título, y resto de estudios inmunológicos, infectológicos y metabólicos sin hallazgo relevante. Y en la segunda resonancia magnética mostró una lesión más extensa, desde de 9 a 10 hasta el cono medular, un ensanchamiento de la médula. También se ve por la hiperintensidad en T2/STIR, y evidentemente una restricción en difuso muy sugestivo de una isquemia medular, ¿sí? Como bien digo, esa imagen fue sacada de un caso clínico real. Bien, pasemos al otro tema importante también, que es la sirincomelia. Una pregunta, sí,
bastante favorita de, recuerdo, ¿no?, de docentes de mi facultad. Entonces me parece que es un tema que tengo que por lo menos conocer y, si es posible, dominar. ¿Y qué es la siringomelia? Es la capacidad quística, perdón, es una cavidad quística dentro de la médula. ¿Sí? Es una enfermedad neurológica rara, tiene una prevalencia estimada de apenas 8 a 9 casos por cada 100.000 habitantes. Aunque es poco frecuente en la población general, su diagnóstico ha aumentado en los últimos años debido a la mejora y mayor accesibilidad a las resonancias magnéticas, ¿sí?, a las neuroimágenes. Si bien los casos primarios ocurren sin una causa aparente, la inmensa mayoría de las siringomelias son secundarias y están estrechamente vinculadas a factores como malformaciones de Chiari, que es la causa más común y donde parte del cerebelo desclende hacia el canal espinal. Hasta el 65% de los pacientes con esta malformación desarrollan siringomelia. ¿Sí? Y luego tenemos también las otras causas, ¿sí?, traumatismo, tumores medulares o inflamaciones y obviamente complicaciones postquirúrgicas. La localización típica es generalmente cervical y la clínica es una disociación sensitiva. Se pierde el dolor y la temperatura y se conserva la vibración y la propiocepción, con distribución típica en capa o en chal. Y acá tenemos una imagen en la cual vemos una resonancia magnética de columna cervical, en donde vamos a observar una cavidad intramedular longitudinal de señal hipertensa en T2, de contenido líquido localizada en la porción central de la médula espinal cervical, que se extiende aproximadamente desde el nivel de C4 hasta C7, con posible prolongación hacia el segmento cérvico-torácico proximal, compatible con siringomelia. La cavidad presenta morfología fusiforme con discreta expansión del cordón medular en el segmento comprometido, como vemos en la imagen. No se identifican septos intensos evidentes en esta imagen. Tampoco se observan signos de compresión medular significativa por patología degenerativa discal en el corte, ¿sí?, esta imagen. La alineación cervical se encuentra conservada. La unión bulomedular y la charnela cráneo-cervical no muestran alteraciones evidentes en esta imagen aislada. Sí, como ven, un paciente real y una descripción de diagnóstico por imagen. Dentro de las malformaciones arteriovenosas medulares, ¿cuál va a ser la clínica? Es el déficit progresivo, hemorragias, dolor. El diagnóstico lo hago mediante un estudio de los vasos, ¿sí?, y también de imágenes. Entonces solicito angioresonancia o angiografía y el tratamiento, embolizaciones y en conjunto con el servicio de cirugía. Como diagnóstico diferencial, ¿sí?, dentro de lo que son las mielopatías, Guillain-Barré, miastenia y miopatía, decimos que los reflejos en la mielopatía van a estar aumentados, el Babinski va a ser positivo y los problemas esfinterianos van a ser frecuentes. Guillain-Barré, los reflejos van a estar bajos, Babinski negativo y los procesos esfinterianos van a ser raros. En la miastenia, los reflejos suelen estar normales, el Babinski negativo y los esfínteres no va a haber alteración a nivel esfinteriano. ¿Sí? Y en las miopatías, generalmente reflejo normal, Babinski negativo y a nivel esfinteriano, nada raro. ¿Sí? Bueno, evidentemente un casito clínico para reforzar el conocimiento, en el cual vamos a tener un paciente que nos dice que no puede caminar y tengo dificultad para orinar. Bien, en cuanto a la enfermedad actual, paciente femenina de 32 años, previamente sana, consulta por debilidad progresiva en ambos miembros inferiores de 48 horas de evolución, refiere parestesias ascendente hasta la región umbilical y desde hace 24 horas, retención urinaria, y niega traumatismo. El examen físico, una paraparesia espástica 3 en 5, hiperreflexia rotuliana y euclidiana, Babinski bilateral positivo y nivel sensitivo en T8. Retención urinaria también. El diagnóstico presuntivo en este caso, pensamos en un síndrome medular por mielitis transversa. La conducta, internación, RM de médula espinal con contraste, punción lumbar y metilprednisolona, un gramo endovenoso por día durante 3 a 5 días. Si no responde o si es refractario, como dijimos, plasmaféresis. Un caso típico de mielitis transversa. El otro caso clínico, como vemos en la imagen, es aparentemente una urgencia. Entonces, el paciente relata que le duele mucho la espalda y cada vez camina peor o le cuesta caminar, ¿sí? Nuestro paciente tiene 68 años con antecedentes de cáncer de próstata importante. Consulta por dolor dorsal intenso de 2 semanas de evolución, asociado a debilidad progresiva en ambos miembros inferiores y episodios de incontinencia urinaria. El examen físico, encontramos una paraparesia espástica 4 en 5, hiperreflexia en miembros inferiores, Babinski bilateral positivo, nivel sensitivo a nivel de T10, dolor a la palpación en columna dorsal. Bueno, con esta breve información decimos que nuestro diagnóstico presuntivo es una compresión medular secundaria a una metástasis vertebral, ¿sí? Entonces, ¿cuál debe ser la conducta? Evidentemente es una emergencia neurológica, dexametasona, ¿sí?, 10 gramos endovenoso en bolo, luego 4 endovenoso cada 6 horas, como habíamos dicho. También una neuroimagen de manera urgente y valoración con neurocirugía, ¿sí?, o con traumatología para la descompresión. Tanto el neurocirujano como el traumatólogo pueden hacer la descompresión,
¿sí? Esto es algo importante. Puedo hacer una interconsulta con neurocirugía o con traumatología, ¿sí? Especialista, obviamente, en columna. Y radioterapia según la oncológica. En cuanto a las conclusiones, importante, el signo más útil para localizar una lesión medular es el nivel sensitivo. La combinación de paraparesia más hiperreflexia más Babinski más alteración esfinteriana es altamente sugestivo de mielopatías. La RM es el estudio diagnóstico de elección. La compresión medular constituye una verdadera emergencia neurológica. La mielitis transversa es el principal o la principal causa inflamatoria del síndrome medular agudo. Si llegaste hasta esta parte, muchas gracias por tu atención. No olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba la otra presentación de esta serie de neurología, ¿sí? También eso ayuda a que siga creciendo nuestro canal. También no olvides darle me gusta y compartir con el personal de salud que creas que les sirva esta guía rápida, ¿sí?, del tema que hemos hablado hoy. También comenta de dónde estás viendo, qué te pareció el video, si te resultó útil, si tienes dudas, preguntas, querés hacer algún comentario, lo puedes hacer ahí abajo en la caja de comentarios. Yo lo estaré leyendo y respondiendo a la brevedad. Así que sin más, que tengan un lindo día, una linda semana o un lindo fin de semana, dependiendo en el día que estén viendo este video. ¿Sí? Sin más, me despido de ustedes. Chau, chau.